Estimadas hermanas de la Sociedad Femenil Amor en Acción, hoy iniciaremos un estudio. Hoy vamos a estudiar el libro de Filemón. Dice de esta manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién escribió el libro de Filemón? El apóstol Pablo y Timoteo la escribieron desde la cárcel en Roma, alrededor de los años 60-62 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrito? Misma época de Colosenses, en el año 60-62 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A Filemón, cristiano acomodado de la iglesia en Colosas, quien quizás se convirtió a través del ministerio de Pablo. ¿De dónde fue escrito? Desde Roma. Pablo estaba preso y Timoteo lo visitaba. Creemos firmemente que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a Filemón, no pensaba que iba a ser incluida en el canon de las Escrituras. Si hubiera sabido que le iba a leer tanta gente, quizás se habría sentido un poco tímido. Cuando leemos esta carta nos imaginamos que estamos leyéndola mirando sobre los hombros de Filemón, leyendo su carta personal. Pablo le escribió a él personalmente. La carta de Filemón es una historia. Filemón vivía en un lugar llamado Colosas. Sin embargo, hoy en día ya no existe ya la ciudad, solamente se encuentran ruinas. Pero en los días del apóstol Pablo, este era una gran ciudad. Ya sabemos que una de las epístolas de Pablo fue escrita a los creyentes de Colosas. No sabemos si Pablo visitó Colosas, pero imaginamos que hay muchos detalles que desconocemos. Suponemos que Pablo puede haber visitado esa ciudad. La historia de esta epístola acontece en el trasfondo de los oscuros antecedentes de la esclavitud. En aquel tiempo había miles de esclavos en el Imperio Romano. Un esclavo era como un objeto. Era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los antojos de su amo. En Colosas había un hombre rico que se había salvado depositando su fe en el Señor Jesús. Aparentemente había llegado de Éfeso, donde Pablo había estado 2 años enseñando cada día en la escuela de Tirano, y la gente llegaba a escucharle desde todas las poblaciones de esa zona. Había miles de personas en Asia Menor, y Filemón era simplemente uno de los hombres que vino a conocer al Señor Jesús. Ahora Filemón tenía esclavos, y tenía uno llamado Onésimo. Onésimo trató de aprovechar una oportunidad un día. Seguramente lo hubiera hecho como cualquier otro esclavo y huyó de la casa. Él lo hizo lo que aparentemente hacía la mayoría de los esclavos fugitivos en aquel tiempo. Se dirigió directamente a una gran ciudad y este esclavo recorrió todo el camino hasta la ciudad de Roma. En medio de una población tan numerosa, podía esconderse, pasar desapercibido y nunca sería reconocido. En una ocasión, este hombre, Onésimo, que había sido un esclavo, se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad y que había una libertad en la esclavitud. Cuando él era un esclavo, no se preocupaba sobre dónde iba a dormir, sobre qué iba a comer. Su amo tenía que ocuparse de ello. Pero una vez libre y en Roma, tenía un verdadero problema. Podemos imaginarle caminando por una calle un día y viendo a un grupo de personas reunidas escuchando a un hombre. Onésimo se infiltró en el grupo. Se abrió paso hasta el frente. Allí vio que ese hombre estaba encadenado. Onésimo había huido de las cadenas y pensó que estaba libre, pero cuando escuchó a ese hombre, que por cierto se llamaba Pablo, seguramente pensó: este hombre está libre y yo soy aún esclavo.
un esclavo del apetito, soy un esclavo de la economía. Aún soy un esclavo, pero ese hombre, aunque esté encadenado, está libre. Seguramente Onésimo esperó a que se retirara toda la gente y se acercó al apóstol. Quería saber más sobre lo que Pablo estaba predicando y el apóstol lo guió a Cristo, es decir, le presentó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, le habló de cómo Jesús había muerto por él, cómo había sido sepultado, pero resucitó al tercer día. Le pidió a Onésimo que depositara su confianza en Cristo y él así lo hizo. Onésimo tuvo un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Después, Onésimo hizo lo que cualquier persona que se había convertido pensó en su vida pasada y en las cosas que había hecho mal y que quería corregir. Seguramente le dijo a Pablo, Pablo, hay algo que debo confesarte. Soy un esclavo fugitivo. Pablo seguramente le preguntó de dónde había llegado a Roma, y Onésimo le respondió que era de Asia Menor, de la ciudad de Colosas. Pablo entonces le dijo, allí hay una iglesia. Pablo le preguntó, ¿quién era tu amo? A lo que Onésimo respondió, mi amo era Filemón. Y Pablo dijo entonces, bueno, él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Y Onésimo le preguntó, bueno, Pablo, ¿debería yo regresar a él? A lo cual Pablo contestó afirmativamente y le dijo que al regresar se encontraría en una situación diferente y que le enviaría a Filemón una carta por medio de él. Y esa es la carta que tenemos ante nosotros, la carta a Filemón. En el corazón humano siempre ha existido un gran deseo de ser libres. Pero en la actualidad hay millones de personas que son esclavos del alcohol o de las drogas. Otros son esclavos del dinero. No son libres, aunque lo parezcan. Pero hay una invitación para cada uno de nosotros, cada ser humano. El Señor Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que aprendemos es que hay libertad en Cristo Jesús. Dios mediante, continuaremos estudiando el libro de Filemón. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos.